Hola, Nelson, Oscar. Va temprano, acá son las 6:25. Tenemos tiempo. Tenemos harto tiempo. Amén. Vamos a hablar de algo que tal vez lo hemos visto desde muchos ángulos y todos esos ángulos son los mismos. No sé si ustedes han escuchado de la parábola del sembrador. Yo creo que todos, ¿cierto? Esa semilla que cayó en un lugar, que cayó en 3 lugares, y etc. Pero siempre la hemos escuchado desde el punto de vista de que la semilla es ¿qué? La semilla es la palabra. La semilla de la palabra, o sea que es, digamos que esta predica, la palabra de Dios es la semilla. Siempre la hemos visto por ese lado, de que esa palabra cayó en diferentes sitios. Pero yo quiero que la veamos desde los dos puntos de vista. Siempre me gusta adentrarme mucho más en la palabra de Dios para poder dar el contexto de lo que nos quiere hablar el Señor en cada una de sus líneas. Y básicamente de la semilla no quiero hablar hoy. Yo creo que eso de la semilla es bastante claro, ¿cierto? La palabra de Dios es solo una. La palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento. La palabra de Dios nos lleva a la transformación. La palabra de Dios es poderosa y eso lo tiene todo el mundo claro, creo yo. Y no quiero hablar de eso porque está claro, pero sí quiero hablar de dónde va a caer. ¿Y en dónde va a caer la semilla? Pues es muy claro. Si ahorita vamos a empezar a leerla, para los que no la tengan muy clara. Estoy convencido de que, así como hay gente que lleva años y años en la religión, o como quiera usted llamarlo, en su relación, como quiera, lleva años y años de creyente y la conoce al pie de la letra y se la aprendió. También hay personas que llevan tal vez minutos. Tal vez usted está hoy invitado por un hermano de la iglesia y hasta ahora la parábola del sembrador. Pero quiero que lo veamos desde el contexto que quiere enseñarnos el Señor. Amén. Entonces vamos a ir directamente a su palabra. Lo encontramos en Lucas 8, desde el verso 4 al 8. Amén. Entonces Lucas 8 desde el verso 4. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias para que me sigan en la lectura. Amén. Lucas 8 desde el verso 4 nos dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto ¿a cuánto? Al 100 por uno. Al 100 por uno. ¿Qué clase de tierra es usted? Eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy, o lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy. ¿Qué clase de tierra es usted? No voy a hablar de la semilla, no voy a hablar de que... No, vamos a hablar de en dónde cae la tierra. ¿En dónde cae la tierra? ¿En qué tipo de tierra cae? Porque la tierra usted tiene que tener claro que la tierra es usted. La tierra soy yo. Y aquí nos muestra varios escenarios. Una semilla, que es la palabra de Dios, que cae en 4 diferentes tipos de tierra. ¿Cierto? La primera de ellas es que cae junto al camino.
La primera semilla es que cae junto al camino. ¿Y quién se come la semilla? Según la parábola. Las aves. Las aves. Cae junto al camino, se la comen las aves. ¿Y qué más pasa ahí? También es pisoteada, creo yo. En todo caso se la comió el pajarraco. Otra semilla, ¿en dónde cae? Sobre Otra las semilla cae en piedras. las rocas. ¿Y qué pasa en las rocas? Nace pero se seca. Se seca. Se seca. ¿Y por qué se seca esa semilla cuando cae en las rocas? Hablando físicamente. Que no está firme en un... No hay fertilidad. No hay humedad, está seco. Entonces se seca. ¿Y otra en dónde cae? Cae entre los espinos. Básicamente cae en el suelo, pero cae en dónde? Cae entre los espinos. ¿Y qué pasa con ella? Se La ahoga. hoja. Y por último está donde quisiéramos que cayera toda la semilla. ¿Y es en dónde? En tierra. En la buena tierra. En la buena tierra. ¿Por qué queremos que caiga en la buena tierra la semilla? Porque dice la palabra de Dios que esa es la única que tiene fruto a cuánto. Al 100%. Al 100%. Hay que tener en cuenta una cosa importantísima aquí, y es que toda palabra de Dios, como dice Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, pues para disciplinar. Toda. Y toda esa también nos dice Juan que tiene que dar ¿qué? Fruto. Y ese mismo Juan. Ayer me adentraba, o más bien entraba, no, leía un versículo que enviaba mi hermano Antonio. Y a veces uno se desenfoca de la palabra y de lo que quiere decir, de todo lo que nos quiere decir la palabra de Dios con lo que nos quiere decir. Y él decía en esa palabra de Juan que toda palabra, más bien toda persona que no dé fruto, ¿qué pasa con ella? Será cortada y echada a ¿dónde? Echada al fuego. Cuando usted empieza a pensar en la vida espiritual de cada persona, eso de echar al fuego, ¿qué significa, hermano? Bueno, Eso significa, hermano, y no lo vaya a ver de otra forma, es que si usted no da fruto, usted va a terminar en donde? En el infierno, y eso es todo. Entonces, empecemos a preguntarnos qué clase de suelo hoy soy. Porque si soy un suelo que no da fruto, que no nace la semilla en mí, o sea, la palabra, me voy a ir a dónde? Al infierno, y no de pena decirlo, al infierno. Si usted no da fruto, ahí está la palabra que nos está recordando eso. Entonces, ¿qué tipo de suelo soy? ¿Qué tipo de suelo soy y en qué tipo de suelo me estoy comportando hoy día? Porque el éxito de la predicación no está en la semilla. La semilla está dada. ¿Sí? La palabra de Dios no tiene usted por qué agregarle absolutamente nada. No tiene que agregarle una coma, ni un punto, ni absolutamente nada. Ahí está y es poderosa. Es poderosa para también, como dice Timoteo. Y es poderosa necesariamente, o más bien, especialmente porque ¿qué? Porque nos salva de ir hasta allá. Nos transforma de todo a todo. Entonces, vuelvo y repito, el éxito de una predicación, por decirlo de alguna forma, o más bien que la palabra llegue a cada uno de sus corazones, no necesariamente, o no está en la semilla. La palabra de Dios hace lo que tiene que hacer, pero el éxito de una predicación está en donde está ella, o sea, en cada corazón. De eso depende. De eso depende. Hermano, usted puede traer el mejor sermón hoy. Usted puede traer un sermón ahí, una palabra que eso, mejor dicho, tremenda palabra, como dicen por ahí. Pero usted va a notar que no todas las personas tienen el mismo efecto. Mientras usted está diciendo tremenda palabra, es poderosa, es sobrenatural, cambió mi vida, otros están bostezando, otros están con sueño. No a todos les pega la misma palabra. Y más adelante vamos a empezar a estudiar el por qué. ¿Por qué no les pega a todos de la misma palabra? De por sí, una palabra que usted encuentra desde un púlpito, desde este o desde cualquier, usted debe entender que es una palabra que viene de dónde?
Palabra de Dios. Pero ¿quién la genera? ¿Quién la revela? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces uno tiene que tener en mente que es el Espíritu Santo hablando. No es el pastor Pepito, no es el líder Pepito, no es Pablo Gato, no es nadie de ellos, es el Espíritu Santo y no es nadie más. Y si es el Espíritu Santo, ¿usted cómo debe estar frente a esa palabra? ¿O cuál es su actitud que debe tomar frente a esa palabra? Una actitud de respeto, una actitud de temor. O sea, hermano, créame que si yo estuviera de ese lado, a mí me daría vaina irme a levantarme al baño a hacer chichi. Porque está hablando ¿quién? Dios. Está hablando Dios y yo, ay no, y si me pongo venga que es lo que dice el celular, que venga que el chisme, que venga que la cosa, que mire que cómo está vestido el pastor. Pues no, porque está hablando ¿quién? Está hablando el Espíritu Santo y yo tengo que respetar el tema y tengo que guardarle temor, temblor. Ese se llama ¿qué? Temor de Dios. No es que le tengo miedo, es que le guardo respeto. Es un respeto, es un celo reverencial porque está hablando Él. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la palabra la genera el Espíritu Santo, la revela el Espíritu Santo, yo puedo entender que la semilla, pues es claro, pero ¿en dónde me está cayendo esa semilla? ¿En dónde me está cayendo? A mí, a veces uno, como pastor, como líder, como lo que ustedes quieran, a veces uno entra como, podría decirlo, como en frustración con uno mismo, porque uno ve que pasan los años, pasan los meses, pasan los días, y usted ve a fulanito de tal, a Pepito o a Pepita, igualito. ¿Sí? Usted los ve igualitos, ellos vienen, a veces ni levantan las manos, no alaban, no hacen nada. Y usted dice, no hay un cambio real en la persona. Y uno se frustra. Yo creo que a todos nos pasaría de este lado de la corrida. Ustedes, después de todo, nosotros, nuestro mandamiento es ir a dónde? Ir a predicar la palabra al perdido, ¿cierto? Eso es lo que nos mandó el Señor en su gran comisión, y esa es nuestra responsabilidad. Usted predique como quiera, usted predique de la forma que usted quiera, pero que sea la palabra de Dios. La metodología usted se la da al Espíritu Santo, pero eso es su obligación. Usted sea joven, sea anciano, sea lo que sea, usted tiene que llevar la palabra de Dios, ¿cierto? A donde sea, a donde sea. Y entonces usted en ese proceso usted se da cuenta que siempre que usted habla con fulanito es la misma vaina, usted siempre lo ve y él le dice a usted, como perro de taxi. Pero en realidad sí hay algo ahí, en realidad hay un cambio. Usted nota que después de unos días fulanito es el mismo que está metido otra vez en el bar, fulanito es el mismo que está todavía fumando, fulanito es el que está todavía metido en sus pecados, en sus vicios y en sus cosas. Y usted se frustra. Dice, ¿por qué la palabra no lo transforma a él como me transforma a mí? ¿Por qué la palabra no tiene el mismo poder que tuvo conmigo que con mi mamá? Usted le habla a su mamá y es como si lloviera. Usted le habla a su papá y es... ¿Por qué? ¿Por qué no actúa de la misma manera? ¿Por qué no actúa de la misma manera que actuó conmigo? Vuelvo y repito, hay diferentes tipos de tiempo. Cuando usted encuentra esta palabra y empieza a escudriñar un poco, usted descansa un poco. Usted descansa porque se da cuenta que efectivamente no todas las tierras son iguales. Y la palabra va a caer en estos tipos de terrenos siempre, siempre. Puede ser que entre las rocas esté su mamá, puede ser que entre los espinos esté su esposo, o puede ser que las pajarracos estos se la comieron y ese es su tierra, pero siempre va a haber algo. Y hay algo que me dice a mí también aquí la palabra y que es tremendo. Me enseña, hermano, cómo después quizá de 10 años de predicación, ahí vuelvo y les digo, hay hermanos muy maduros espiritualmente, pero otros con los mismos 10 años y escuchando lo mismo, la misma palabra 10 años después, son súper espirituales, súper maduros, pero la misma palabra 10 años después no ha transformado a nadie. Siguen siendo los mismos. Esto me lo enseña también la parábola. Esta parábola, o a mí,
esta parábola a mí me da paz, porque me explica por qué hay personas que siguen igual. Me explica, es más, explica por qué escuchando una buena doctrina poderosa, siguen sin ser realmente creyentes, siguen sin ser realmente cristianos. Me enseña que el problema, vuelvo y repito, no es la semilla. Lo que me enseña es que el problema es donde cae la semilla. Se suele hablar de que el mensaje debe ser fiel. Ya lo leímos en la palabra de Dios diciendo que en aquellos días habrá falsos maestros. En aquellos días habrá falsos profetas. Entonces usted está en la jueza ahí mirando a ver si hay algún predicador que le mete los dedos a la boca o mangue las manos al bolsillo para atracarlo. Si usted está ahí a ver quién dice una palabra o algo, porque usted ya tiene un cierto nivel y usted nadie le mete los dedos a la boca porque usted conoce un poco. Y está ahí, pero no se habla de la tierra, no se habla de cómo debe recepcionarse el mensaje, se habla de la semilla, se habla del predicador, de que el predicador debe ser fiel, pero la semilla no se habla mucho, cómo yo debo aceptar el mensaje, cómo yo debo apropiarme del mensaje, cómo debo vivir la palabra. No se habla mucho de eso. Y hoy, hermanos, uno de ustedes será el borde del camino. Uno de ustedes será la roca donde caiga la semilla. Uno de ustedes será ese espino donde cayó la semilla. Pero confío en que la mayoría de nosotros sea esa tierra buena que la recepción. ¿Y por qué? Porque está en juego tu alma. Es así de sencillo. Está en juego tu alma. Por el tema de lo que hablábamos de Juan. Si no das fruto vas a ser quemado. Esto es delicado. Mire, yo soy de profesión economista. Y para todo a mí me gusta echar números. No sé si es por la carrera o no sé, por lo que sea, pero me gusta echar números para todo. Y a mí, en esta parábola, también les voy a echar números. Si tenemos en cuenta que aquí toda la población es un 100%, o sea, la población de la parábola es el 100%, entonces vamos a repartir en porcentajes equitativos cada parte de la tierra. Entonces es fácil, si hay 4 tipos de tierra, entonces cogemos ese 100 y lo dividimos en 4, ¿y cuánto nos da? Y es un dato preocupante. ¿Qué me quiere decir ese 25%, mi hermano? Que solo el 25% se va a salvar. Es matemática, es pura número. O sea que cada 100 personas se van a salvar ¿cuántas? 25. Porque 25 van a caer a la orilla del camino, 25 van a caer en la roca y 25 van a caer en espinos. Los otros 25 son los que se salvan. Ah, no, yo puedo caer en la roca y salvarme. No. ¿Puede caer a la orilla del camino y salvarme? No. ¿Puedo caer en los espinos y salvarme? No. Usted se salva si la palabra cayó en tierra buena, si usted se convierte en tierra buena, si no, no. Si no, no se va a salvar. Y es bastante triste. Pero es triste sí, pero no es raro. Es la realidad de lo que tenemos en nuestra población, en nuestra vida. De que ese porcentaje esté aquí, el 25%. Usted puede trasladar ese 25% a su casa. ¿Cuántos creyentes son de su casa hoy en día? Acá solamente el ejercicio. En su trabajo. ¿Cuántos creyentes hay en el trabajo donde usted está hoy en día? Hermano, yo soy parte de 3 hermanos y solo soy yo creyente. Entonces podría también asemejar el 25 o más bien 30%, un poquito más, pero por el tipo de personas que son, por la cantidad, pero más o menos ese es el porcentaje. De hecho, cuando usted empieza a hablar Apocalipsis, empieza a leer Apocalipsis y lo abre,
Usted se da cuenta que por allá en Apocalipsis 3, en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 15, siempre nos está hablando de las 7 trompetas. No voy a hablar del tema, porque es muy largo. Es más bien parte de un estudio bíblico, tal vez. Pero allá siempre nos está diciendo que sonó la primera trompeta y en la tercera parte pasó tal cosa. De hecho, cuando usted habla de la primera trompeta, dice que la tercera parte de qué? De todo lo que florecía, o sea, toda la hierba, se quemó. O sea, no va a ser como en los tiempos de Noé, que iba a ser con agua, sino va a ser con fuego. Con fuego. Entonces la tercera parte se quemó. Después vuelve y habla. Pasó algo y la tercera parte de qué? De los mares. Y luego tercera parte de la gente y así. Él siempre tiene ese ejemplo con la tercera parte. Y nos da a entender que este porcentaje es un poco cierto, es un poco muy pegado a la realidad. El 25% nada más recibe la palabra como es. Entonces yo puedo decir, aquí en la iglesia, donde se consolían más de 100 personas, probablemente solamente el 25% recibe la palabra como es. Y es bastante preocupante. ¿Por qué tal vez sucede? Tal vez por lo que dice el Señor. Muchos son los llamados, pero ¿qué? También podríamos hablar acá de predestinación y otro poco de cosas, pero en realidad la decisión la tomas tú. La decisión la tomas tú. Pero también tengo que tener en cuenta que también tiene que ver la gracia del Señor. Lo que quiere para mi vida, Dios. Amén. Amén. Le pasó también a Jesucristo. Ustedes han visto cuando el Señor Jesús dice, quien quiera seguirme, ¿qué? Y niéguese a sí mismo. Él predicaba, y él no predicaba que usted se iba a poner a ser rico. Él no predicaba sobre la prosperidad. De hecho, sus sermones no se basaban en curar a nadie. Jornada evangelística de milagros y campañas para que le echen todos los chukis. Pues no. El Señor nunca hizo campañas de ese tipo de vainas. Lo que hizo el Señor simplemente fue predicar la palabra. Se encontraba uno que otro enchuquiciado ahí y se le sacaba el chuki y ya. Pero lo hacía público, no, pues, tremendo, no. O voy a curar al paralítico, vengan todos los que estén aquí cojos, todos los que estén aquí parapléjicos y los curos. No, se lo encontraba, lo curaba ya, no hubo espamiento, no hubo nada, de pronto le iba allá, esa era la ley, que si era curado tenía que ir a informar allá al fariseo, allá al consejo. Pero ya. Pero hoy que vemos en nuestras iglesias, todo un desfile de quién quiere figurar más, ¿sí? De cómo estoy tan ungido yo. Estamos en la época de la simonía. ¿Sí recuerdan de lo de la simonía? Sí. La simonía viene de este tipo que se llamaba Simón, que viendo los milagros que ocurrían en la región, dijo, yo quiero eso, yo quiero que a mí, con esta plática que yo le voy a dar a usted, usted también me da a mí el poder de colocar la mano sobre la gente que ellos reciban el Espíritu Santo. ¿Qué contesta Pedro? Tu plata perezca contigo, porque eso no es don que se recibe con plata, sino es don de Dios. Y esa es la realidad. Eso no es porque yo dé más plata, ni porque la iglesia se encargue de esto, ni por la unción del pastor. Venga, yo le paso mi unción. Alguna vez tuve la desgracia de asistir a un culto donde iban mucha gente, porque hacían muchos milagros. Y el predicador en su oración decía, voy a orar porque todos ustedes tengan la unción que a mí me fue suministrada por el Señor. Y yo me paré y me fui. La unción no se entrega de esa manera. De esa manera no es. Pero estamos así. Eso sin ponerme a hablar de un poco de cosas que no quiero hacer más extenso el tema, pero así estoy. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pero qué le pasó a Jesús? Todo el mundo lo siguió. Vemos multitudes, discípulos,
multitudes siguiendo al Señor, todos por alguna afán, todos por alguna cosa, por los milagros, yo no sé, por alguna cosa lo seguían. Pero cuando el Señor empezó a decir, quien quiera seguirme, tiene que dejar padre, quien quiera seguirme, tiene que dejar madre, quien quiera seguirme, tiene que dejar familia, deje su cruz y sígame. Ahí dije, no, yo me devuelvo para mi mamá porque está muy enferma. Yo me voy donde no sé qué porque siempre va a haber un argumento cuando eso llega a pasar. Porque en realidad yo prefiero otras cosas que en realidad seguir a Dios. Usted puede estar diciendo, inclusive, yo no lo sigo como debiera porque mi trabajo me quita todo el tiempo. Y el Señor me ha llamado. Y el Señor le ha revelado a usted. Pero a usted le importa más trabajo, su familia. Por eso el Señor, no es raro que esto pase, porque si pasan nuestros días en aquellos días, pues era peor. Y esto, hermanos, cuando el Señor Jesucristo siempre nos dice en nuestra vida, deja padre y madre, deja familia, deja trabajo, deja todo lo que tengas, para seguirme a mí, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué significa? Negarse a ti mismo significa nacer de nuevo. Ya no soy el mismo, ya no me mueven los mismos placeres. Ya no soy el mismo, ya no me mueven las mismas concupiscencias. Ya no soy el mismo, soy transformado al 100%. Y eso se llama dejar todo. Eso se llama negarse a mí mismo, negarme a mí mismo y seguirlo. Se llama nacer de nuevo. Es un llamado a la entrega absoluta. Es un llamado a la entrega absoluta. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera ganar, Burritos. lo perderá. Todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. La perderá. Y todo el que quiera negarse a sí mismo por mí, o sea, el que quiera ganar su vida por mí se salvará, y el que no quiera hacer, La perderá. la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que todo el que da la causa por la vida del Señor Jesús salvará su vida. Entonces, con ese argumento iban a la gente, con ese argumento iban a los discípulos, con ese argumento iban a toda la gente que estaba ahí aglomerada esperando algún tipo de cosa. ¿Qué pasaba en realidad? Pasaba lo que el Señor Jesús estaba pidiendo. Pasaba lo que el Señor Jesús estaba anhelando que pasara entre la gente. No pasaba. En realidad estaba como hoy con lo que dijimos, que es que a mí me frustra que fulanito y fulanita, porque es que uno piensa que es en nuestras fuerzas y no es en uno, sino en las de Dios. Y uno se frustra. Pero también lo hubiera frustrado al Señor. Después de que Él dice que todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y que todo aquel que pierda su vida a causa de Él, la salvará. Pues uno quisiera ver que multitudes empiecen a seguir por lo que dijo. Pero ¿qué pasó en realidad? Pues hermano, yo veo una cruz en donde solamente estaba Juan. Yo veo una cruz donde solamente estaba la mamá. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está un Pedro que juró dar la vida por él? Temeroso, escondido. Sea como fuera, la misericordia de Dios es tan grande que lo utilizó grandemente a Pedro. ¿A qué vamos con esto? Usted puede encontrarse en tierra a la orilla, que su semilla caiga a la orilla del camino, o en la orilla o en las rocas o en los espinos. Pero si usted se decide, si usted opta por seguir la palabra de Dios y por de verdad recibir esa semilla como debe ser recibida, muy probablemente va a tener el efecto que tuvo Pedro. Después de haberlo negado, lo usó grandemente. Fue uno de los apóstoles más tremendos que hubo en toda la historia. A pesar de lo que hizo, a pesar de todo el daño que aparentemente hizo a la comunidad, en la primera predicación de Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 3.000. O sea, mucha gente.
lo usó, aparte de que en la cruz solo vimos a Juan, de que en la cruz solo vimos a la mamá. Obviamente la mamá estaba ahí porque Mamá es mamá. era la mamá. ¿O usted iba a dejar a su hijo tirado allá? Creo que no. Yo creo que todos nosotros como mamás, todos ustedes como mamás, con sus hijos para las que sea, ¿cierto? Hace poco en la predicación decíamos que cada mamá y cada papá no debería perder el control de sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces esto se convierte en manipulación de ellos, ¿se acuerdan? Que deberían tener muy claro el tema. Pero independientemente del tema, si usted ve a su hijo mal, si usted ve a su hijo en alcoholismo o lo que sea, usted está ahí pendiente de él. A veces llega un momento en que uno tiene que soltarlo porque definitivamente yo ya hice lo que tuve que hacer, yo ya hice lo que tuve que entregarle todo a mi hijo y yo ya no puedo más. Y lo que está haciendo mi hijo en mi hogar, con mi familia, es absolutamente un daño que puede ser irreversible inclusive para el ejemplo de la otra familia, del resto de la familia. Entonces lo que yo hago es simplemente seguir orando y soltarlo. Las manos del Señor, Él hará lo que tenga que hacer. Llega un momento en que le toca a uno como padre, pero no por si usted va a dejar de orar, no por eso usted va a dejar de estar ahí pendiente de las cosas de su hijo, pero a veces toca soltar. Eso lo decíamos la vez pasada y aquí vemos el ejemplo de María. María estaba sola con Juan. ¿Que dónde estaban los demás discípulos que tanto juraron cosas? Pues están donde usted también está hoy diciendo yo voy a servirle a Dios. No lo veo. Está igual, estamos igual. Y todos pasamos por el mismo camino. La palabra de Dios también nos dice que ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y qué? Pierde su alma. Esto lo puede encontrar por allá en Deuteronomio 9:24. ¿Qué le sirve a la persona? ¿Y qué es eso de ganar a todo el mundo? La palabra de Dios también me dice, me es preferible servirle a Dios que a quién. Que a los hombres, y también estamos hablando de eso. ¿Qué gana usted con ganarle al mundo? ¿Qué ganar que su compañero de trabajo, su compañero de universidad o quien sea te esté diciendo, no, eso vayámonos para otro lado, eso de escuchar la palabra de Dios como que ya está muy ambiguo, como que eso no, hagamos tal cosa. ¿Qué gana usted con llevarle la corriente a esta persona o llevarle la corriente a su misma familia si está perdiendo su salvación? ¿Qué gana? No nos ganan absolutamente nada. Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. Esto no es fácil. Decía esta mañana un hermano, el llamado a ser creyente no es fácil. Cada uno tiene sus luchas. Unos sufren de depresión, otros sufrimos de tristeza, de cualquier cosa. Otros sufren de lo que tiene una lengua muy larga, que es mentiroso. Tenemos debilidades, pero el tema está en mantenernos allí, fortalecidos en el Señor, porque dice la palabra de Dios que ancha es la puerta que va a abrir, A la perdición. pero ¿cómo es la que nos salva? Angosta. Es pequeña, por lo que es pequeña es que es tremendamente difícil andar en ella o pasar por ella. Por eso no es fácil. Por eso usted todos los días se encuentra en su lucha diaria de cómo yo hago para pasar esto, cómo yo hago para pasar lo otro, mi problema no lo puedo. Es difícil. Por lo que dice la palabra de Dios, la puerta es bien es bien angosta, bien estrecha. Hay algunas personas que, yo no sé si, hay una frase que se dice que hay cristianos que son de cuna. ¿Sí no ha oído eso? ¿Cuántos cristianos son de cuna acá? ¿Ninguno? Bueno, entonces voy a hablar. Ah, sí, hay varios. La palabra esa no existe, hermano.
La palabra esa de cristiano de cuna no existe. Y le voy a demostrar por qué. Hugo, tráigame a su bebé y yo le pregunto si es algo. Voy a asumir que Mati es cristiano de cuna. Ah, no, es cristiano de cuna, de hecho. Pues, Desde la pancita. Mati, ¿tú eres algo? ¿Existe el cristiano de cuna, hermano? Porque le voy a preguntar a un bebé, ¿es cristiano? Y solamente... Porque solamente cuando tú tienes la decisión de servirle al Señor y de entregar tu corazón, es cuando te conviertes realmente en un hijo de Dios. No existe el hijo de cuna ni el cristiano de cuna, eso es una falacia. No, es que mi hijo es bendecido, porque como todos en mi casa somos cristianos, mi hijo también pertenece, hermano. Póngale bien cuidado que está haciendo su hijo cristiano. Porque es igual. A él también lo jalan los deseos del mundo. A él también lo jalan los deseos de la carne. A él también los deseos. Hermano, no existe el cristiano de cuna. Usted como padre y usted como madre tienen que formar a su hijo en la palabra de Dios, porque eso no es mágico. Así sea usted cristiano de hace mucho tiempo. Tiene que formarlo y darle el ejemplo y darle el testimonio. No existe el cristiano de cuna. Tu hijo no se salva si tú eres cristiano, hermano. Se salva porque tú le predicaste. Ni siquiera se salva porque viene todos los domingos a la iglesia. Se salva porque tú le predicaste. El trabajo no lo hace el pastor. Acá estamos, ¿cuánto tiempo? 2 horas. Y el resto del tiempo está en su casa, ¿no? Esto no es suficiente. Tenemos que llegar allá y empezar a hablar con nuestros hijos. Y sobre todo ser testimonio, que nuestro ejemplo predique. Es lo único que convence. Es lo único que fortalece y sobre todo es lo único que transforma. Amén. ¿Tú sabes quién era Judas? Judas estaba entre los 12. Entonces, si yo estuviera en aquel tiempo y viera a los 12 caminar por la esquina, yo diría, allá van todos los discípulos de Dios, de Jesucristo. Allá van todos los aprendices o los discípulos del Señor Jesús. Y cuando pasa lo que pasó con Judas, entonces ¿qué vendría a la mente de las personas? Pues lo que también viene a nuestra mente. ¿Usted le pondría a su hijo de nombre Judas? No. ¿Por qué? Porque él también fue un discípulo del Señor. De hecho, también hizo la misión que tenía hacer con el Señor. Le sirvió al Señor. Van a decir que Judas no fue un servidor de Dios. Claro. Claro que fue un servidor del Señor. Él vino a cumplir su misión y el Señor sabía todo lo que tenía que hacer Judas. Estaba todo, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Pero el mismo Señor Jesús dijo, en algún momento en su palabra dijo, era mejor, inclusive con los niños. Cuando él habla de los niños, era mejor que se ataran un collar, una piedra y echasen al río. No son los niños chiquitos, sino son los niños en la fe, de que uno no puede servirle como de piedra de tropiezo. Pero también le dijo a Judas, él también tiene su pecado y un pecado enorme. Aunque estaba dentro del plan de Dios, también tenía su pecado y su pecado enorme. ¿Sí? Pero podemos decir que no le sirvió a Dios. No lo podemos decir porque sí le sirvió a Dios. Sí le sirvió a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con Judas? Entonces, ¿por qué yo no le pongo a mi hijo Judas? Porque pasa como también estamos hablando desde el principio. Aquí el tema es de tierra, de donde cae la semilla. Aquí el tema es del 25% de donde cae esa semilla. Aquí, en ese tiempo, a Judas no se encontraba dentro de los 25 de la tierra que dio buen fruto. Estaba en otro tipo de tierra. Es decir, Judas estaba dentro de los creyentes.
pero no eran creyentes. ¿Es normal en esta historia? ¿Es normal en nuestra iglesia? Usted puede estar sentado ahí y estar convencido de que es creyente porque viene los domingos, pero sus actos me dicen todo lo contrario. Por lo tanto, puedo decir que aunque usted venga a la iglesia, puede ser que usted no sea creyente. Y por ende, no es salvo. Es bastante preocupante. Es bastante preocupante. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? No hablo de esta iglesia, hablemos de las iglesias en general. ¿Cómo está nuestra iglesia cristiana hoy en día? ¿Cuántos pastores ustedes conocen que predican de la... ¿cómo llama eso? De la prosperidad, ¿sí? ¿Cuántos pastores? ¿Ustedes conocen pastores que predican de la prosperidad? ¿Podríamos decir que son más los que predican de la prosperidad de los que predican una buena doctrina? ¿Son más los pastores que predican su propio beneficio que los que no lo predican? Los que influyen en la gente para que puedan llenar más plática las arcas de las iglesias. ¿Son más? ¿O somos menos? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿A cuántos buenos tú conoces? ¿Cuántas iglesias que imparten buena doctrina tú conoces? ¿Cuántos se dedican más bien a atracarte y cuántos hacen una mala interpretación, todo un dogma, creando sus propias religiones? Porque si vemos los testigos de Jehová salieron de un versículo. Si vieron la iglesia del Mormón, sale de otro versículo. Malinterpretando un versículo y volviéndolo ¿qué? Un dogma entero. ¿Y cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Y esto es, ¿por qué le damos estas estadísticas? Porque esto te nos da cuenta de que en realidad lo que dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador tiene sentido. El 25% solamente se va a salvar. Por todo lo que les estoy diciendo. Por el tipo de predicación, por el tipo de tierra, por todo. Acá me está diciendo que efectivamente ese 25% existe. Y véanlo así, de 100 personas solo 25 se salvan. Véanlo así, para que no hablemos de porcentajes. Y hoy te voy a decir que puedes pasarte toda la vida escuchando la buena semilla y perderte. Toda la vida. Usted puede venir todos los domingos a escuchar buena semilla en una buena iglesia, no esta, cualquiera, a escuchar buena doctrina. Todos los domingos, que usted venga no solamente los domingos, sino que también ayune, que también la lea, pero aún así te puedes perder, porque cayó en una tierra que no era la que debía caer. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. El evangelio no es dejar de tomar, hermano. El evangelio no es dejar de tomar. A mí Dios me transformó y dejé de tomar, y dejé de fumar, y por eso soy salvo. El evangelio no es solamente eso. El evangelio es que tú seas transformado al 100%. Ese es el evangelio, ese es el poder del evangelio. Que no te vayas a conformar con que Dios, yo dejé de tomar, yo ya no soy de mal genio, yo ya no soy lo otro, ya no soy lo... El evangelio te transforma al 100. El evangelio es tan transformador que tú apenas empiezas a leer una palabra, tú te estás identificando, como lo dice Santiago, como por medio de qué? De un espejo. Porque te está diciendo las cosas que tienes mal. Cuando eso pasa en tu vida, es porque en realidad estás siendo transformado. Pero cuando lees la palabra y no te toca ni un solo pelo, es porque definitivamente tú estás como viviendo en el lugar equivocado. Yo no entiendo a las personas porque dicen, oye pastor, lo que pasa es que yo no puedo pasar por aquel bar porque me jala. Hermano, yo le puedo decir a usted que tal vez dentro de unos años pase algo en mi vida, pase algo tan tremendo en mi vida, que yo ya no quiera volver al ministerio.
Pase algo tan tremendo en mi vida que yo ya no quiera predicar la palabra. Pase algo tan tremendo en mi vida que yo ya no quiera nada de este tema. Pero lo que sí le puedo asegurar es que yo jamás en la vida volveré al mundo. Jamás. Ay no, pastor, no digan de esta agua, no beberé. No, y le voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes ha comido de esta basura, digo, de estas hamburguesas que venden en la calle? No, sin miedo, yo he comido hamburguesas de la calle. Sin miedo, las de 2.000 pesos. Yo. Y digo que es basura porque es basura, pero yo la comí. Bueno, le voy a poner otro ejemplo. ¿Quién de ustedes ha comido estas hamburguesitas de McDonald's? Listo. Hermanos, no voy a hablar de que las hagan con la pezuña de la gallina, de las garras de yo no sé qué, de que esa vaina usted se la coma porque parece carne. No, no voy a hablar de eso. Porque entre el verde y el rojo usted piensa que es la salsa, pero en realidad es basura, es veneno, pero se la come y más o menos, pero es basura. Ahora, ¿cuántos de ustedes han comido, no sé, una hamburguesa buena? Hablemos del Corral o, no sé, una hamburguesa casera, esa que se echa con carne, las carbón y bien chévere. Yo creo que todo, ¿no? Las hamburguesitas caseras, de carne. Ustedes ven la diferencia. Ustedes ven la diferencia. Es esa hamburguesa, hermano, que cuando usted se la come, le escurre el juguito. Que cuando usted se la come, la misma salsa de la carne se escurre. Y usted dice, wow, ¿cierto? Hay una diferencia muy tremenda entre las dos. Una que sí es una hamburguesa y otra que es basura. Y usted se come la basura porque le echaron ahí, entre la salsa de tomate y entre la mostaza, usted no se da cuenta que es lo que está tragando. Sí, yo lo digo por mi experiencia. Así es. Pero usted también compara contra las hamburguesas que son buenas, las que usted mismo hace, o las del Corral, o algún otro restaurante que usted ya sabe que las hacen bien y ve la diferencia que es brutal. Entonces, después de que usted pruebe una hamburguesa de esas, usted va a volver a comer la hamburguesa de 2.000. Entonces alguno dirá, pues es que si no tengo nada más plata me toca. Eso es otro tema. Si usted tuviera la plata, ¿lo haría? No. Si yo tuviera la plata y tuviera los medios, seguiría comiendo la hamburguesa buena. Yo prefiero comer una hamburguesa, no sé cuánto va a traer una hamburguesa buena hoy, más o menos unos 15. Buena, no de las pezuñas. Bueno, yo prefiero comer una hamburguesa de esas de 15.000 y no una hamburguesa de 2.000. Por lo que les cuento. Así mismo pasa con el Evangelio. Así mismo pasa el Evangelio. Ustedes pueden haber probado los manjares de los tesoros del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Usted jamás va a volver a subir al cielo. Entonces alguno dirá, ¿y qué pasa entonces con el pastor del Bronx, que está en la calle del Cartucho, o que llaman hoy el Bronx? ¿Qué pasó con mi vecino? Usted se dará cuenta de que hay muchas personas que empiezan a hablar de esta forma. ¿Se acuerda de fulanito? Sí. Pues hermano, se desvió. ¿Cuántos de ustedes se han escuchado o han vivido ese tipo de historias? ¿Se acuerda de fulanito el que nos llevó allá a la casa del pastor, ese que no sé qué? Sí, me acuerdo. Se desvió. Y yo les voy a decir, hermano, que es que no es que se haya desviado. El hermano vivía entre creyentes, como le pasó a Jesús, con Judas inclusive, como le pasó a Jesús con todos sus discípulos que decían, dejen todo y síganme. Ninguno lo seguía, unos pocos lo siguieron, porque eran multitudes. Al final estamos dando cuenta de que él murió con Juan y con la mamá, o sea que no todo el mundo lo siguió. Pero también pasa en nuestras vidas. Fulanito se desvió. Hermano, no es que se haya desviado, simplemente estaba de paso. ¿A qué me refiero? Ustedes encuentran el muchacho que está muy enérgico, que está muy, o el señor, la señora que sí, que como que la palabra ahí, como no sé qué, pero ustedes pueden ver otra vez haciendo sus cosas del mundo. Simplemente recibieron la palabra como todos. Recibieron la palabra como todos ustedes, pero jamás fueron ¿qué? Entonces, no es que se desviaron,
no es que se devolvieron, ¿no? Créame, hermano, que si usted conoce realmente a Jesús, jamás en la vida usted se va a devolver. Yo no me veo en las mismas como estaba antes. Por eso les digo, yo puede que deje el ministerio, que me pase algo y deje el ministerio, pero yo jamás puedo volver a la vida. Jamás. Por este mismo. Cuando usted está ahí sentado y está diciendo, no, yo sí porque me gusta más ir a rumbear y a cantar, pues créame, hermano, que usted no ha sido transformado todavía. Y esperamos que este sea el día en que el Señor lo transforme. Amén. Amén. Cada domingo lo que se trata de acá, de llevar la palabra desde aquí, es poderlos confrontar contra sus vidas. Es poder darle ese empuje a cada uno de sus vidas de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo, para que ustedes tomen esa decisión de ser transformados realmente. Es que ustedes se encuentren ante ¿cómo lo digo yo? Ante un reto, es retarlos cada domingo a que ustedes abran esa puerta estrecha de parte de Dios. A que ustedes encuentren en la palabra de Dios esa oportunidad de cambiar realmente el 100% de sus vidas y que sus vidas den fruto al 100%. Y que no sean ni espinos, ni roca, ni que lleguen a la orilla del camino, sino que sean un fruto al 100%. Cada domingo, con cada palabra, en los ayunos, en lo que sea, lo que se busca desde aquí es que enfrentarlos o retarlos a ustedes para que dispongan ese corazón, para que de parte de Dios sean transformados realmente como debemos llegar a ser transformados, como el Señor nos quiere transformar. Amén. Amén. Hermano, podemos encontrar, o más bien, yo me encuentro con situaciones en donde desde aquí se ve todo. Desde que se ve todo y aquí la palabra a veces es dura, a veces hasta molesta. Pero hermano, créanme que su problema no es con el pastor, su problema es con Dios. Usted puede ponerme toda la cara que usted quiere, puede enojarse y todo lo que sea. Acá dice, no, es que el pastor es duro, créanme que yo no soy duro. Para lo que es la palabra de Dios, soy como esos pañitos Winnie. Suave. El pastor no es duro, no, es que allá no hay amor, es que en la iglesia hay amor, es que el pastor no tiene misericordia. Si a usted le duele la palabra es porque lo está transformando. Eso es lo que buscamos, ser transformados. Quiero retarlo a usted para que sea realmente transformado por el Señor y que no se quede en esa silla para toda la vida. Para que se transforme realmente. Es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. No busco ni su dinero ni nada de lo que me quiera dar, yo lo que busco es su transformación para la gloria de Dios. Amén, gloria a Eso Dios. es lo que yo quiero, lo que el Señor me muestra. Que llegó el tiempo, no lo sé. Quiero creer que sí, que este es el tiempo en que todos nos transformemos. Que aquí sentados no solamente se salven el 25%, sino que nos salvemos todos. Vamos un momento a Mateo 7:14. Amén. Amén. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la abren. No, hermano, mire que a mí el Evangelio no me está diciendo que existe una puerta y la vas a hallar.
Aquí me está asegurando que su vida, o sea, nuestra vida de creyentes no es nada fácil como lo dijimos anteriormente. Aquí me está asegurando que la vida de ser creyente no es para nada fácil. Me está diciendo, hay una puerta. Y no me está diciendo, encuéntrala y ya. No, no me está diciendo eso. Me está diciendo inclusive que pocos son las que la hallan. O sea que yo puedo asumir que no solamente son pocos los que la hallan, sino que son muchos los que ¿qué? Los que se pierden. Es pura lógica, puro sentido común. Entonces, ¿yo cómo hago para encontrar esa puerta? Si son pocos los que la hallan, ¿qué tal que dentro de esos pocos esté yo? Te debe asegurar de que sea tierra buena para pasar por la puerta estrecha. Porque si no es tierra buena, va a encontrar la puerta ancha en todos sus caminos. Y es que nos gusta lo fácil. El ser humano por naturaleza se caracteriza ¿por qué? Porque le gusta lo fácil. Le gusta lo fácil. Nuestra generación de hoy en día no es como la generación de algunos de nosotros que tal vez fue acostumbrada a trabajar y que tenían que trabajar para poder llevar el pan a la mesa, y que tenían que trabajar de la manera convencional, desde, tal vez desde las 6 de la mañana hasta, no sé, pero que tenían que trabajar de esa forma para poder llevar un pan a su mesa. Y mi generación toda se caracterizaba por eso, porque tenía el entendimiento de cómo era que yo tenía que trabajar. Pero la generación de hoy en día no. La generación de hoy en día no quiere trabajar, hermano. Quiere ganar todo fácil. Mi sobrino, por ejemplo, es un muchacho de casi 20 años, tal vez más, 20, sí, bueno. Y en la vida ha trabajado, pero se la pasa todo el tiempo metiéndose en cuanto cosas de esos de multinivel encuentra, porque cree que se va a hacer rico de la noche a la mañana. Porque cree que en algún momento le va a sonar el timbre y va a llenarse de plata sin tener que trabajar. Y esa generación de hoy en día es así. Quiere enriquecerse fácilmente. La vida cristiana es igual. Creen que porque podemos llegar a la iglesia ya somos salvos y ya todo está bien. La puerta es bien estrecha. ¿Y por qué hablo de la puerta? Por lo mismo que dije antes. Nuestras luchas a diario son bastante difíciles. Usted tal vez estaba ahí sentado después de una lucha ardua, de que estaba diciendo, ¿voy o no voy a la iglesia? Una lucha ardua con su misma carne, con sus mismos deseos que le decían, mejor me quedo durmiendo, o mejor me quedo deprimido en mi casa, o mejor me quedo en tristeza, o mejor no oro, o mejor. Las luchas son todos los días. Usted está, inclusive ahí sentado, está luchando con poder retener el bostezo. ¿Cómo hago para que este man no se dé cuenta que voy a bostezar? Y entonces baja la cabeza. O algunos empezamos a desarrollar ese don de bostezar sin abrir la boca. Cada uno tiene un ejemplo de una lucha tonta, pero también es lucha. ¿Sí? El ejemplo de volver a la casa, de volver a encontrarme el infierno en el que pasé anoche. Mi mamá, mi esposo, mi tío, todos ahí, diciéndome, haciéndome luchas todos los días, y por eso es que llegamos a la conclusión de que esto no es fácil. Poder integrarme al mundo en un trabajo donde todo el mundo es no creyente es difícil. Poder llevar un ejemplo es complicado después de que todo el mundo me empuja. Pero la clave está es que tú tienes que tener un carácter, y ese carácter solamente te lo da Dios. Para que vean el ejemplo a través de ti. Solamente por ti. Amén. Amén. Lucas. Y cuando llegamos a la explicación, en Lucas 8, estamos en Lucas 8. Cuando llegamos a la explicación de la parábola, hermano, no hay necesidad de ponernos a inventar nada. Desde Lucas 8, 11 hacia abajo, el mismo Señor Jesucristo empieza ¿a qué? Empieza a explicarle a la gente la parábola.
empieza a decirle a la gente qué significa. Pero yo he visto pastores hasta que esto empiezan a inventar. No, es que la paloma es la suegra y entonces pila. Lo dice ahí, yo no tengo que inventar nada. Acá lo dice, vamos a leer Lucas 8 desde el 11. Lucas 8, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán. Ah, no, es Mateo. Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla es que la palabra de Dios está clarísima. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Leámosla toda y ya. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una explicación sencilla. ¿O alguien no la entendió? ¿Alguien la entendió? ¿Alguien no la entendió? ¿Todos la entendieron? Sencilla. ¿Y por qué es tan sencilla? Porque la explica el mismo Jesús. Aquí no tengo que inventarme nada. Pero bueno, cada pastor y cada líder debe estar consciente de una cosa. Como les decía yo al principio, así como hay personas que llevan 30 años en el Evangelio, a veces aprendiendo y maduros en la fe, otras no. También hay personas que llegaron hace 5 minutos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque las iglesias te hablan de homilética. ¿Sí? En las iglesias te hablan de exégesis. En las iglesias te hablan de hermenéutica y un poco de cosas que te está diciendo. Y eso es lo que se corre. Homilética, hermenéutica. Jesús, de la forma más sencilla, explicó un verso. Sin homilética ni que esto tiene principios bíblicos de tal cosa, entonces usted no. Lo explicó de una forma muy sencilla. Lo explicó de una forma bastante sencilla. Y aquí decía, el mismo Jesús decía que había un primer suelo, ¿cierto? Y en el primer suelo, ¿qué había? O bueno, ¿quién se llevó la palabra en el primer suelo? Las aves. Pero ¿cuál era la explicación del Señor Jesús? ¿De quién eran las aves? Entonces, tenga en cuenta que no siempre es la serpiente. Cuando yo les digo a ustedes serpiente, ¿qué se imaginan? No me digan que es su suegra. ¿Qué culpa tiene la mujer? ¿Qué culpa tiene el animalito? Sí. Cuando uno dice serpiente, uno dice, uy, no, ese animal tan horrible. Pero hermanos, yo digo serpiente y todos dicen el diablo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dice Adán, allá en los tiempos de Daniel, de todo lo que comenzó. Bueno, hermano, yo creo que si uno se enfoca en el animal, como dice acá mi hermano, el animal no tiene la culpa. ¿Sí? Ahí estaba la serpiente y fue usada de alguna manera. Mal o bien fue usada. Es más, si usted me dice que la serpiente es el diablo, pues hermano, chévere tener una serpiente en su casa, porque estaría encerrada, ¿no? Otra cosa es que se le coma a su bebé, pero no es el animal. A lo que voy a hacer esto, lo que está diciendo aquí el Señor que es que las palomas son ¿qué? Es el diablo. Y uno siempre asocia a la paloma con ¿qué? Con la paz. El Espíritu Santo, de hecho. Mire cómo cambia acá todo el concepto.
Y uno dice, wow, la paloma. O sea que la paloma es el demonio. No. Significa. Lo mismo que la serpiente significa. Es un término ya diferente, pero no nos vamos a enfrascar en el animal, simplemente lo que la parábola nos quiere hacer entender. Entonces, el primer suelo, acá nos dice muy claro que llegaron ¿qué? Las palomas, que es el mismo que diablo, y se llevó la palabra, ¿cierto? Hermano, yo les voy a decir a ustedes una cosa, el demonio también está entre nosotros, aquí sentado. La iglesia del Señor, el templo del Señor, y por lo tanto aquí solo se mueve la presencia del Señor y no, el diablo también está sentado, puede ser cualquiera. No estoy diciendo que usted es un demonio, podemos ser utilizados por él, de los que se entienden. ¿Cómo era Pedro? Tremendo instrumento del Señor, ¿cierto? Tremendo instrumento del Señor, y llegó un momento en que el mismo Señor Jesús le dijo al mismo Pedro, tremendo instrumento del Señor, le dijo: apártate de mí, Satanás. Hermano, en algún momento su hijo, en algún momento su mamá, su papá, su esposa puede ser instrumento del diablo. Tenemos que empezar a identificar el tema. Y obviamente no le va a decir usted a su esposa: apártate de mí, Satanás. Hay que tener tacto hasta para eso. Pero que sí, sí. Y que en las iglesias, claro, hermano. Alguien decía por ahí que los lugares menos concurridos por el demonio son las iglesias, pero yo creo que no. Yo creo que es al contrario. Desde una iglesia el Satanás puede dividir. Desde una iglesia puede llegar a verse palabras desde el púlpito que no son las palabras de Dios, sino encausadas a lo que Satanás quiere, hasta lo que la carne quiere y hasta lo que la misma deseos quiere. Entonces, ojo con eso. Hermano, no estamos aquí para motivar. Esto no es una charla motivacional. Hermano, ¿cómo sale? ¿Quién ha ido a una charla motivacional? No sé, esas empresas que liderazgo, yo no sé qué cuenta, y que yo no sé qué. ¿Usted cómo sale de una reunión de esas? Vamos a vender. Es que hoy todas las metas son mías y vamos a vender eso, no sé qué. Y al otro día, no, pero esa meta está muy triste. ¿Cómo hago para alcanzar el tema? Y así muchos pastores se han dedicado a ¿qué? A dar charlas motivacionales. Tú puedes, tu corazón te dice, este año es el año del Señor, tú vas a tener toda la prosperidad que viene del Espíritu Santo, porque su palabra es verdad. ¿Y quién no se motiva por eso? Wow, esa palabra es para mí, la recibo, la no sé qué, y la sello y un poco de estupidez. Emociones. Y aquí no se busca una charla motivacional con nadie. Aquí no se busca llegar a motivar a nadie. Aquí lo que se busca es transformar la vida realmente. Eso es lo que nos ha mandado a hacer el Señor. A transformar la vida. No a motivar absolutamente a nadie. Y hay una guerra espiritual, hermano. Por eso es que aquí desde el púlpito se es duro. Porque desde el púlpito a veces toca levantar la voz, porque mientras yo predico, allá abajo hay una guerra espiritual. Por ese motivo. No es porque sea gritón ni pentecostal. No, por eso lo hago. Porque allá abajo ustedes libran una guerra espiritual. Usted está diciendo en qué tierra, y el diablo le está diciendo, pero en la tierra que estamos bien, allá está jacuzzi. Pues no, estoy bien. Estaba bien llevado, es donde estoy. De eso se trata. De eso se trata. Y vemos el segundo suelo. ¿Qué nos dice la palabra? Que no te cae la... ¿Cae en dónde? En la roca. Y como decía mi hermano allá, pues no crece porque no hay humedad. Entonces se seca. ¿Y cuál es la explicación que da el Señor Jesús para este tema? Habiendo oído decir una palabra con gozo, pero esto no tiene raíz. No tiene raíz. Perdón. Cree por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apaga. Esto nos da cuenta del ejemplo que colocamos anteriormente. Del hermanito que usted cree que se desvió.
Pastor, si se acuerda de fulanito, sí, se desvió. No, no es que se haya desviado, simplemente estaba entre los hermanos, recibió con los hermanos, pero la palabra en él nunca tuvo que la raíz profunda. ¿A qué se refiere con raíz profunda el Señor? Pues lo que estamos hablando, la raíz profunda lo que significa es que usted realmente la palabra, la raíz llegue hasta su corazón y lo transforme. O sea, no llegó hasta allá. Sí, tremenda palabra. Esos son los que salen así de las iglesias. Tremenda palabra, no se lo voy a hacer, pero ya mañana ya sigo igual. Pasan los años, sigo igual. Usted es la misma palabra que Juan recibió hoy y que lo transformó, pero es la misma palabra que de pronto haya recibido, no sé, Edgar, pero que sigue igual. Es la misma palabra, ¿me entienden? Es la misma, es el mismo poder, pero en él transformó. Y en Edgar no, pero es la misma. Entonces no es la semilla, es la tierra donde cae. Es la tierra donde cae. Si no tiene raíz profunda, y aquí nos habla de algo muy tremendo. Si la palabra no tiene raíz profunda, ante la menor tentación, ¿qué pasa? Sucumbe, cae. Si la palabra no es arraigada con esa raíz que necesita, el Señor está hablando, a cualquier tentación que pasa. Si la palabra es muy tremenda y todo, pero usted mañana ya no va a creerla. Ya no la tiene. Ya usted no la cree porque sencillamente ante la afán y ante la tentación, si digamos usted tiene un problema, cualquiera que éste sea un problema de deudas, el Señor le prometió pese a que la palabra de Dios me dice que no me debería endeudarme en deber, que estoy mal, no tengo plata, no tengo dinero, pero el Señor prometió que el negocio iba a salir, que aquel empleo iba a salir, y usted llegó hoy a la palabra y la palabra le hablaba del tema y usted salió. Pero mañana le llegó el recibo de la luz. Ya lo van a cortar. Y usted se le olvidó la palabra de ayer. Y usted empieza a salir corriendo desesperado que me presta permisos. No tuvo raíz. Raíz de ningún tipo. Esa es la que nace en donde. Nacieron en la tierra. Y son estas mismas personas que usted dice perdieron su salvación. No, hermano. No es que hayan perdido su salvación, en realidad nunca fueron salvos. Es bastante complicado. Son esas mismas personas que no se les da nada levantarse a medio culto, irse a saludar con el amigo, volverse a sentar, irse para el baño. No les da nada porque sencillamente lo que decíamos al principio, no tienen ese temor de Dios y juran y perjuran que son salvos. Pero en realidad toda la palabra que reciben, ¿dónde cae? No tiene la raíz que necesita y cae directamente en la roca. Amén. El tercer suelo, es el versículo 14. ¿En dónde cae? Entre espinos. Este sí es el común. Yo creería que es el común de nosotros y es que espinos, ¿qué significa? O más bien, ¿cuál es la interpretación que le da el Señor Jesús a este versículo? Que se aboga por qué? Por los afanes, la riqueza. Entonces usted, el hermanito, no, pastor, es que el trabajo me consume. Trabajo de domingo a domingo, 27 por 24, no me queda tiempo, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para nada. Pastor, y mi trabajo. Ahí está, este tipo de personas. ¿Dónde cae la palabra? En espinos, es hablar. Quizá mientras usted está ahí sentado está pensando, mañana ya tengo que ir a trabajar. Si el pastor más bien me diera una palabra, para yo sentirme pleno y no sentir esta angustia que tengo de mañana irle a ver la cara amargada a mi jefe. Pero tengo que escuchar esto y yo estoy en buena tierra. Ya. Estás en buena tierra. ¿Y el cuarto suelo cuál es? La que deberíamos tener todos. Esa palabra que sí debes que cae en buen suelo, por lo tanto, coges la palabra y la retienes.
Porque ¿qué? Al final da fruto. ¿Y qué es el fruto? Pues que lo que escuchaste hoy se haga una realidad en tu vida. Te sirve para desarrollar, te sirve para crecer, aprendes de ella y no solamente te acuerdas cuando acabaste de llegar a tu casa, sino mañana y la vas atesorando, como dice Santiago, la vas viviendo. Y aparte de lo evidente, de que estamos hablando acá, porque es muy evidente, el Señor mismo la explica, no tengo por qué inventarle nada. Yo veo aquí algo que es muy interesante. Si ustedes ven, aparte del cuarto suelo, que es donde debemos estar todos, que es donde retenemos la palabra, ¿ustedes ven 3 suelos que dan o no dan fruto? No dan para nada. ¿Se salvan o no se salvan? Es un no. Y no lo dude, es un no. Si usted está en alguno de los 3 suelos, no eres salvo. No eres salvo. Entonces, vemos 3 suelos que no tienen fruto, que podemos estar comparándolos con los enemigos que tiene nuestra vida. ¿Usted sabe cuántos enemigos tiene usted? No me vaya a decir que el ñero allá de la esquina del barrio lo está esperando, sino enemigos en la vida cristiana. ¿Cuántos enemigos tiene usted? 3. ¿Quién no sabía cuántos enemigos tenía? O llegaste aprendiendo algo. O tienes 3 enemigos. El primer enemigo que tú tienes eres tú mismo. Eres tú mismo. Y eso es lo que llaman la carne, ¿cierto? Lo mismo. El otro enemigo que tienes, ¿cuál es? Mundo. El mundo. Ay, ¿por qué el planeta me va a caer encima? No, cuando decimos que el enemigo es el mundo es porque todas las cosas que le gustan al mundo. Hablemos de la Biblia. ¿Qué le gusta al mundo? Más bien en qué está metido el mundo. En deseos, concupiscencias, básicamente el pecado, ¿no? Hablemos de un ejemplo más traído a la realidad. El mundo está metido, mientras tú quieres estar hoy acá, ¿sí? El mundo está, no sé. Sí, podemos decir que no, pues, eso que desarrolla el cuerpo, que es el templo, pero dependiendo del horario, ¿no? Mientras tú estás aquí en la iglesia, podrías estar en tu casa viendo la Rosa de Guadalupe. Es el mundo. Mientras tú estás acá recibiendo palabra de Dios, el mundo está en un partido de fútbol y el tercer tiempo es. Mientras tú estás orando viernes por la noche, tipo 7:30 de la noche, tú estás en tu casa, estás orando, pidiéndole al Señor dirección para todos los problemas que tienes. El mundo está en donde. Están los padres y están las tiendas jactando. Algo así. Entonces uno de nuestros problemas es el mundo. Y el otro, pues, es Satanás. 3 enemigos tenemos. Y cuando vemos los suelos, empezamos a relacionarlos. Cuando vemos el primer suelo, ¿de qué estaba hablando el primer suelo? El primer suelo estaba hablando de que la palabra cayó en donde, a la orilla del camino, que la cogió la paloma, ¿sí? Y el Señor está interpretando el tema diciendo, la paloma es Satanás. Entonces, vemos el primer enemigo aquí obrando. La palabra que cae a la orilla del camino y que se la lleva el demonio es Satanás. Y ahí está nuestro primer enemigo, Satanás. ¿Que cómo opera? Como dijimos ahora, usted está ahí sentado, está oyendo al pastor y el enemigo le está susurrando a su oído. Eso no hay ninguna tierra mala. Con un poquito de abono eso sale. ¿Por qué va a caer a la orilla del camino? Es más, si cae a la orilla del camino, ponemos una escuela, ponemos más para adentro. ¿Por qué en la roca? ¿Por qué va a faltar raíz? Es más, si tú empiezas a memorizar la palabra, te das cuenta, ay, pero el arroz se va quemando, sí, es mejor. Y empiezas a tener conflicto en su cabeza con un poco de cosas. Definitivamente hay alguien hablando en su cabeza en este momento. Es el mismo que le está diciendo, oiga, pero esto así ya está como. Uy, no, pero si hubiera tenido plata de la iglesia para comprar algo mejor, pero esto que voy a comprar ya se me borró la línea, man.
Uy, no, y el pastor hablando. Y no es el pastor, vuelvo y repito, es el Espíritu Santo. Yo mejor me paro, por eso voy y saludo allá a mi hermano Jairo, voy al baño, me vuelvo y ya tengo otra vez mi colita para volver a seguir. Y ya se perdió la bendición, muy probablemente. Muy probablemente. ¿Y quién le habló? Cuando le dijo que fuera allá a saludar a Jairo, no fue el Señor. El primer enemigo, el primer suelo es Satanás. Y nos habla del segundo, nos habla del otro enemigo que tenemos, y es el mundo. ¿En dónde cayó la segunda semilla? La segunda semilla cayó ¿en dónde? En la piedra. Y no tuvieron raíces. ¿Por qué dice que no tuvieron raíces? Dice Lucas que la que cayó entre la roca, los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí tenemos otro enemigo que es el mundo. O más que el mundo somos nosotros mismos, más bien. Este enemigo es de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne. Porque se aparta. Porque llega la tentación y puede más que. Puede más mis deseos. Puede más las cosas que lo mismo que el Señor ha hablado en mi vida. En el último lugar tenemos cuando soy yo mismo. Esos deseos en mi trabajo, eso es el mundo. ¿Sí? Mis deseos de no estar aquí, sino estar en otro lado, eso es del mundo. Hacer las cosas que yo le doy prioridad a... No, es que mi mamá quiere que yo la acompañe, no sé dónde, que no sé qué, pero pues se me cruza con la iglesia, se me cruza con la oración, se me cruza con mi relación con Dios. Se le antepone cualquier cosa porque tengamos por seguro que eso pasa. Y ahí que viene ahí actuando. El mundo. Por eso dice el mundo y sus deseos. Entonces, vemos que más allá de ver diferentes tipos de suelo donde cae la semilla, vemos que ahí actúa otro tipo de cosas más fuertes. O sea, que si la semilla cae donde cae, si la semilla cae en la tierra con espinos o en la roca o a orillas del camino, no es porque sí, no es porque definitivamente cayó ahí, sino porque hay algo que está en mí o tal vez fuera de mí que hace que la semilla caiga allí. No es simplemente que cayó y ya. Amén. Hermano, y como tenemos tres enemigos, que ya nombramos, debemos de considerar que el enemigo es fuerte. Tiene que tenerlo claro. Yo le gano. Yo cojo y le doy 3 vueltas al diablo. Eso yo le cojo la cola. Pues yo no sé dónde lo voy a coger porque créanme que el demonio no tiene cola. Eso, si se cree todavía esa mentira, eso ya está muy abajo. Pues decíamos mucho tiempo, venimos diciendo que el enemigo está en nuestra mente, ¿cierto? El diablo existe. Es un enemigo que existe y que es más poderoso que usted y yo juntos. Si usted se acuerda de dónde viene el diablo, también se acuerda que el diablo era un ángel, de los más poderosos que tenía el Señor. Y en su momento manejaba un poder ilimitado y ahora no es la excepción. O sea, ¿quién va a poder entre el diablo y usted? No, el diablo y usted. La pregunta es fácil. Pues el diablo, porque es más poderoso que usted. Lo único es que usted tiene a alguien más poderoso que usted, que el diablo. ¿Qué es? Ahí sí, Dios. ¿Cierto? Pero el diablo por sí mismo es un ser poderoso. No, ese diablo yo lo manejo así. Eso, no, usted tiene que tener el respeto al diablo también. Por su condición de que... ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que o no creen que existe, o creen que eso yo lo manejo con una mano atrás. Y tenemos que tenerle respeto. Porque lo vuelvo y lo repito. Porque como el enemigo es más fuerte, por eso la predicación debe depender del 100% del Espíritu Santo.
Sí, usted se prepara y todo eso, pero usted debe saber y debe entender que es el Espíritu Santo el que la entrega, el que la revela. Debe depender al 100%. No es aprenderme cualquier cosa y ir allá, no. Debe depender al 100% del Espíritu Santo. Amén. Vamos al versículo 9. O sea, nos devolvemos. Dice la palabra de Dios. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí cuando llegamos a este versículo nos hace pensar muchas cosas. Simplemente aquí el Señor me está dividiendo el grupo. Me está dividiendo el grupo en dos. Unas personas que Él quiere que entiendan y otras personas que no quiere que entiendan. Entonces yo puedo estar pensando, dentro de todo lo que estamos leyendo, en que tal vez usted, si se siente mal, con ganas de salir corriendo a mirar a ver si se le quemó el arroz, o mirar a saludar allá afuera, es porque de pronto el Señor quiere que usted lo entienda. Y es algo, y uno dice, wow, pero lo dice la palabra de Dios. Aquí está atado con lo que habla Pablo de la predestinación. Alguna vez lo tocamos. Pero, ¿cómo me salgo del grupo? ¿Cómo me salgo del grupo de los que el Señor no quiere que entiendan? Yo quiero entender. Y yo quiero meterme en lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta mañana, pero como que no entiendo, como que no veo cuál es la cabida en mi casa. Y aquí nos dice, hombre, hay un grupo que se les permitió entender y otro no. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Y me hace recordar Éxodo. ¿Ustedes recuerdan a Éxodo? Bueno, vayamos a Éxodo. Éxodo 7:3. Hermano, Dios es soberano. Y aquí me está dando prueba de su soberanía. Dios quiere que algunas personas entiendan y otras personas que no. Cuando vamos a Éxodo, Dios quiere que a algunos se les endurezca el corazón y haya otros que no. Cuando vemos aquí Éxodo 7, verso 3 dice, y yo, ¿quién dice? ¿Y yo quién es? ¿Quién es ese yo? Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Quién estaba endureciendo el corazón de él? No es que Faraón tuviera un corazón bondadoso y un corazón blandito, sino que lo iba a endurecer más. ¿Quién fue? Fue el Señor. Este es un ejemplo de que cuando Él quiere endurecer el corazón de alguien, lo hace. Y de pronto usted puede estar pensando en alguien muy cercano a usted que tiene un corazón que no le da ni la mano. Pero también vemos aquí, vamos a Hechos 16:14. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ustedes ven en este versículo la clave. A quienes endurece y a quienes no. Quienes entienden y quienes no. ¿Por qué fue dado el don de Lidia para poder abrir su corazón? ¿Por qué? Sencillo. Ahí estaba Lidia desde el principio. Era una mujer que vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Estaba qué? Oyendo, y esa es la clave. Estaba adorando a Dios, pero ¿estaba qué? Oyendo. Y vamos a una cosa. Todos aquí, o yo no sé, ¿quién de aquí es sordo? ¿Quién? Bueno,
¿Quién de aquí sabe de alguien que esté sordo aquí? Yo creo que todos estamos escuchando. Si hay alguno me dice para aprender señales de manos, pero yo creo que todos escuchamos. Hay una diferencia brutal entre escuchar y oír. Todos están escuchando. Creo que todos están escuchando. Pero es muy diferente a oír, hermano. Aquí a Lidia, ¿qué le estaba pasando? Estaba oyendo. Otras versiones dice estar atento. Pero Lidia estaba oyendo. Es muy diferente a escuchar. Miren, ¿cuál es la diferencia? Hay un sentido, o más bien hay una capacidad, hay un don de Dios entregado solamente a los varones. Ahí abre los ojos a las mujeres. Yo quiero saber cuál es. Hay una capacidad natural entregada por Dios a todos los hombres y es escuchar, pero no escuchar. Les voy a poner un ejemplo. Hermano, su esposa, o sea, nosotros como varones no escuchamos a las esposas. O bueno, el que no tenga esposa, su mamá. Pero no las escucha, no las oímos. Nosotros las escuchamos, pero no las oímos. Pero eso es un don de Dios. Mire, póngale cuidado. Usted llega y encuentra a su esposa, usted está preocupado por, no sé, por la alineación del Barça de este fin de semana. Usted está preocupado por el tema y usted tiene eso en su cabeza, ¿quién será fulanito, no será fulanito? Y llega su esposa y le dice, mi vida, ¿cómo te parece, cómo me veo? ¿Se me ve bien este vestido o más bien me lo cambio? Porque usted está preocupado por la alineación del Barça. Y ella empieza a hablar, y habla, y habla, y habla. Y usted, por esa capacidad que nos dio el Señor, usted solamente le da a su esposa haciendo. Y usted, pensando en la alineación. Y ella, al final del cuento, ella le va a decir, ¿pero qué? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Y usted qué dice? Sí. Claro, mi amor, lo que tú digas. Pero oyó algo. Por eso le digo, es una capacidad que solamente le da Dios al hombre. La mujer no tiene ese problema. Ella sí. Es lo mismo que pasa con el Evangelio. Usted está allá escuchando al pastor haciendo lo mismo. Pero usted está pensando en otra cosa. Es por lo mismo, es el mismo principio. Es el mismo principio que le pasa a los niños en la escuela, que me pasaba a mí en la escuela. Yo veía allá a la profe allá con tremenda clase. No, y no sé qué, yo escuchaba a la profesora con sonidos ininteligibles. Esos que solamente lo puede percibir el perro. Por allá, yo... ¿Y qué te dijo la profe? Llegaba a mi casa, ¿qué te dijo la profe? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo estuvo el colegio? Súper bien. ¿Y qué dijo la profe? No, ahí habló un poco de cosas, pero bien, todo bien. Es lo mismo en la iglesia. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo el sermón? Como siempre el pastor se daba garra, pero bien. ¿Pero de qué habló? ¿De qué se dio garra? Algo de una semilla y... Usted sabe, la semilla esa que cayó allá y que paila. Es lo mismo. Es lo mismo. Usted escucha ya, pero... Hay diferencia. Aquí. Sí, es cierto, hay dos grupos. Que es incomprensible y hay otro grupo que sí la entiende. Pero ¿en qué está la clave? En oír. Por ahí dice la palabra de Dios que ¿cómo debe ser? Es por el. ¿Por qué es por el oír? La fe viene de ahí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren lo que hay acá en Apocalipsis. Apocalipsis 2:11. ¿Qué dice? El que tenga oído. 2:11. El que tenga oído. El que tiene oído,
Oiga. ¿Quién está hablando acá? Eso es una palabra que le encanta al Señor Jesús. Le encanta mucho cuando usted va a las iglesias. De hecho, el mensaje de las iglesias siempre termina con la misma frase. No dice que si te oído, oiga. El que tenga oído, oiga. Mire lo que dice el mismo Apocalipsis, pero en el verso 3. Verso 3, 13 también. Coincidencia. 3:13 nos dice también lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se repite. Repite Mateo, repite Lucas. El que tenga oído, oiga. ¿Tú tienes oído? Sí. Pero para escuchar, para oír. ¿Tienes oído para oír? El que tenga oído, oiga. Escuchamos, pero no oímos. Y como decíamos en el ejemplo de las mujeres, no siempre las oímos, solo las escuchamos. Hay una diferencia en escuchar con las orejas y en oír con el corazón, con el espíritu. Todos escuchan el mensaje, pero pocos lo van a oír con el corazón. Isaías 6:9. Isaías 6, verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor tenía muy claro que solamente cuando uno oye con el corazón puede llegar a transformarse. Por eso le decía aquí a Isaías, le decía que habiendo oído, no oiga, y habiendo visto, no vea, porque no quería que eso fuera así. Pero tenía claro que solamente oyendo con el corazón podemos llegar a ¿qué? A ser salvos. Efesios 2:8. Efesios 2, verso 8. Porque por gracia, ¿por qué? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de quién. Entonces vamos a retomar algo muy pequeño. Decíamos que para poder escuchar, para poder recibir la palabra en buena tierra, ¿qué tenemos que hacer? Según todo lo que escuchamos, según todo lo que vivimos hoy. Que si oímos, recibimos la palabra, que si recibimos la palabra va a caer en buena tierra, que si recibimos a buena tierra va a tener fruto al 100%, ¿cierto? Okay. Solamente si oímos la palabra. Mire lo que nos dice aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y cómo usted adquiere la fe? Hermano, la fe no es creer y ya. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. La fe no es creer. La fe no es creer solamente. Fe va mucho más allá. ¿Por dónde viene la fe? Por eso oír, por ahí viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No es por obras, dice aquí, para que nadie se gloríe. Entonces, fe, hermano, no es creer, es un don de Dios. ¿Cuáles son los dones de Dios? Son 7. En uno de ellos está ¿qué? Está la fe. Porque es un don de Dios, Dios te lo entrega. Por eso es que cada una de nuestras oraciones, lo que nosotros debemos hacer es pedirle más fe. Y al pedirle más fe te está pidiendo que yo pueda
escuchar, oír tu palabra. Al oírla empiezo a vivirla. Y eso me da a mí que la fe que necesito y así me voy a salvar. De lo contrario, no. De lo contrario. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que veníamos diciendo, ¿cierto? La fe es que por el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Hermano, ¿crees que vale la pena levantarse del baño y perderte parte de ese oír que te va a salvar para ir al baño? O ir a saludar a tu vecino. Puede ser que en ese momento, como dijimos, puedas perder ese momento crucial que tenías el Señor preparado para ti. ¿Valdrá la pena estar distraído durante la predicación? Si en algún momento puede el Señor hablarte a tu vida. ¿Valdrá la pena venir trasnochado, agotado, sin disposición para escuchar la palabra de Dios? Volvemos a decir, esto no es un discurso. Aquí está en juego tu alma. No es una charla, está en juego tu alma, por todo lo que esto implica. Pero tristemente muchos de nuestros hermanos son lo que define Hebreos, inclusive vamos a Hebreos 6:4, ya terminamos. Hebreos 6:4. Amén. Dice la palabra de Dios, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este verso que acabamos de leer lo utiliza mucha gente para poder argumentar que la salvación se pierde. Pero vamos a ver que no. Es gente que, como decíamos anteriormente, es gente que estuvo entre creyentes, compartiendo la misma palabra que tú compartes hoy. Pero sencillamente escucharon y oyeron. No es porque la salvación se pierda una vez que usted la ha adquirido, es simplemente porque esas personas que alguna vez estuvieron bajo la iluminación del Espíritu Santo no volverán a ser los mismos de nuevo. Es totalmente diferente. ¿En qué momento dice que eran nacidos de nuevo este verso en Hebreos? ¿Qué es lo que dice? ¿Dice en algún momento que eran nacidos de nuevo? Aquí lo que me está diciendo es, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados y gustaron del don celestial. Tenemos que entenderlo bien. Porque muchas personas te van a poder este verso aquí diciendo que lo que pasa es que usted no es algo que acá usted volvió y se desvió, no, simplemente anduvo en la misma palabra, anduvo entre creyentes, escuchando lo mismo. No es porque haya perdido la salvación, no, nunca fue salvo. Y por eso dice gustaron, porque dice la palabra, ¿no te cayó alguna de esas semillas? Alguien que la recibió ¿con qué? Con gozo. En el momento la recibió con gozo, pero al otro día ¿qué? La tentación le cubre. Son los mismos. Entonces no se deje argumentar diciendo no es que la salvación y esto y lo otro. Simplemente está diciendo aquí otra cosa. Cuando hablaba, ustedes recordarán a Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista, ¿cómo predicaba? Juan el Bautista hablaba del pecado y hablaba del arrepentimiento. No hablaba absolutamente más nada. Y decía Juan el Bautista, lo vemos allá en Lucas 3:8 para que usted lo copie ahí. Decía Juan el Bautista, decía, arrepentidos,
Arrepentidos, y decía una y otra vez arrepentidos, porque para que sus frutos sean dignos de qué? De eso mismo, para que sus frutos sean dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es que un fruto sea digno de arrepentimiento, hermano? ¿Qué es que un fruto sea digno de arrepentimiento? Demuestra con hechos que en verdad, ¿qué? Que en verdad te arrepientes. Demuestra con hechos que en verdad te arrepientes. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Toda esta tierra o sea, lo que queremos es que esta tierra dé fruto. Y uno de los frutos que nos habla la palabra de Dios es eso, un fruto digno de ¿qué? De arrepentimiento. Que yo me vea a mí mismo, o vea a mi esposa, o vea a mis hijos, de verdad creyendo en su corazón de que está arrepentido y quiere cambiar. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos porque nadie lo es. Siempre va a haber algo allí. Siempre va a haber una lucha allí. Pero siempre va a haber algo que nos dice, hombre, definitivamente me siento mal con lo que hago. Definitivamente no soporto estar así. Y de una vez eso lo envía a ¿dónde? De rodillas ante Dios a pedirme perdón. Puede que mañana lo vuelva a hacer. Pero si usted todavía tiene esa sensación en su corazón, siempre le va a usted a garantizar que siempre, siempre, siempre el Señor lo va a tener en cuenta. El Señor va a perdonar el pecado. Y Santiago nos dice también, ten cuidado como que, como oyes. Póngalo allá donde usted lo pueda alcanzar. Por allá en Santiago 1:21 nos dice, ten cuidado como oyes, específicamente por lo que estamos hablando. No te está diciendo ten cuidado de lo que escuchas, ni de quién escuchas, sino ten cuidado cómo oyes. El que ponga fe en tu corazón, ese fruto solamente viene de la palabra y únicamente de la palabra. ¿Amén? Cada domingo nos enfrentamos a esto. Cada domingo nos enfrentamos a entrar por la puerta estrecha, a oír como el Señor quiere que oigamos y no a escuchar. Cada domingo somos retados, aunque parezca esto difícil. Nos encontramos frente a esta realidad en la que queremos ser salvos, a sabiendas de que quizás no estoy viviendo de la forma que Dios quiere. Quizás toda la semilla que ha sido sembrada me ha caído por fuera en espinos y piedras. Pero la clave está, hermano, en que si usted tiene una fe como la que el Señor quiere que usted tenga, esa fe sea por el oír, no por el escuchar, no por sentarse a bostezar o mirar para otro lado y pararse cada rato, no por distraerse, sino porque realmente el que me habla es el Señor y yo quiero ser transformado por mi manera. Levantarnos, vamos a orar.